la clase de hoy lleva el título de la Revolución Industrial y ese es el objetivo, comprender sus antecedentes, desarrollo y las consecuencias que ésta tuvo. Lo que ven en las imágenes es el primer gran invento de esta revolución industrial de mediados del siglo XVIII, que es la máquina a vapor. Yo les decía en la clase pasada que imagínense el cambio que era que toda la fuerza productiva que existía en el mundo era hecha con fuerzas naturales, es decir, por ejemplo, para los molinos se aprovechaba la fuerza del viento o del agua, en el campo se usaba la fuerza de los animales o la fuerza humana, pero a partir del siglo XVIII, años 1750, 1760, más o menos, surge y se inventa por James Watt esto que es la máquina a vapor, y permite concentrar el vapor de agua y generar fuerza, calentándolo con carbón. Por lo tanto, viene todo un cambio porque el ser humano se da cuenta que puede llegar mucho más lejos, mucho más rápido y realizar funciones con mucho más fuerza que antes. Por lo tanto, empieza la industrialización. ¿Por qué le llamamos revolución? Acuérdense que son básicamente dos palabras. Una es la evolución, que es un cambio que se va dando permanentemente en el tiempo, que es un cambio lento, como la evolución de las especies. Se demoran miles, millones de años en evolucionar las especies animales o las especies vegetales. Por eso ahí se llama evolución. Pero cuando es revolución es porque es un cambio drástico. Y ahí hablábamos hace unos meses, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que fue un cambio político, económico, social, que surge en Francia y que fue bastante rápido, bastante violento. En el caso de la Revolución Industrial, hablamos también de cambios económicos, sociales, políticos, pero ya no con la violencia de una revolución política, sino que con la velocidad que da la tecnología, que da la industria que se va produciendo. ¿Hemos tenido revoluciones antes? Sí, pues. Ahí dice, por ejemplo, la revolución del Neolítico. ¿A qué se refiere la revolución del Neolítico? Es cuando el ser humano descubre la agricultura y pasa de ser nómade a ser sedentario, es decir, pasa de ir buscando su alimento, sean frutos, vegetales, sean cazar animales, recolectar raíces, pescar, descubre hace ya unos 12.000 años la agricultura y se produce una gran revolución, que es la revolución del Neolítico. De ahí hablamos entonces de la revolución industrial, un cambio social, político y económico fundamentalmente importantísimo en el desarrollo del ser humano. Tan importante que nos lleva hasta el día de hoy. En apenas 200 años pasamos, imagínense, de vivir en el campo, de vivir sin electricidad, de tener una esperanza de vida de 35, 40 años, en 250 años pasamos a lo que vivimos hoy, una revolución tecnológica en que estamos todos conectados, en que con simplemente apretar un botón ya estamos al otro lado del mundo o tenemos muchas facilidades. Tenemos la electricidad, apareció la ciencia en la medicina con mucha fuerza, ahora ya la gente vive hasta los 70, 80 años, es más o menos la esperanza de vida. Bajaron la mortalidad infantil, la desnutrición, etcétera. Todo en apenas 200 años, 250 años. Por lo tanto, por eso se habla de revolución, porque es un cambio profundo, drástico, del cambio de modo de vida, de los cambios de producción, etcétera. ¿Qué es la revolución industrial como definición? Es transformaciones que se producen sobre todo en Europa, específicamente naciendo en Inglaterra. Ahí nace la revolución industrial. Inglaterra, la gran potencia del mundo a fines del siglo XVIII, es como lo que es Estados Unidos hoy día, como lo que está tratando de ser China hoy en día. O sea, el país más poderoso del mundo, Inglaterra. Y ahí surge esta revolución industrial que recibe un impulso gigantesco a partir del siglo XIX e incluso la podemos ver hasta estos momentos. Se moderniza
se empieza a ocupar la ciencia, todo eso que veíamos del progreso, los inventos, las máquinas, la producción en serie, etcétera, etcétera. Hay etapas, perdón, me salí, ahí sí. Hay etapas de esta revolución industrial. La primera etapa del siglo XVIII y siglo XIX, ay, se me perdió. Ahí, la primera etapa del siglo XVIII y siglo XIX habla de la máquina a vapor. Es la principal invención de la primera etapa de la revolución industrial. Permite entonces calentar el agua a una gran temperatura, colocar el vapor de agua a mucha presión y eso hacer girar un rotor y hacer girar todo un mecanismo. Eso, que se ve muy simple, muy sencillo, imagínense, tuvieron que pasar cuántos miles de años de historia humana para lograr inventar esto. ¿Cómo se alimentaba la máquina a vapor? De carbón. Por lo tanto, el carbón se convierte en el combustible más importante en el mundo. ¿Cuál es la industria que más explota a raíz de la primera revolución industrial o de la primera etapa? Es la industria textil. ¿Por qué la industria textil? Vivíamos en una época de colonialismo, de imperialismo. América se había independizado, pero Asia y África todavía no. Por lo tanto, surge con mucha fuerza en esta época el tema de los esclavos, porque la ropa se producía con algodón. Por lo tanto, en América, en África, en Asia, hay grandes plantaciones de algodón, donde se ocupa mano de obra esclava, y ese algodón viaja en barcos a vapor a Inglaterra, y en Inglaterra se transforma en ropa que es vendida a todo el mundo. Y ahí entonces comienza con mucha fuerza la industria textil, y aparecen las primeras máquinas, la hiladora mecánica, bueno, impulsada a vapor, la máquina a vapor en sí, la locomotora. La locomotora es el primer carro de un ferrocarril, de un tren. Esa es la locomotora, que es donde, visto en películas, en dibujos animados, qué sé yo, donde tiran el carbón y sale el humo por una chimenea y va moviendo todos los carros del ferrocarril. Esa es la locomotora, invento esencial del siglo XIX. ¿Por qué? Porque permitía llegar más rápido a los lugares, permitía llevar mucho más peso, mucho más cosas a los lugares, porque ya no se dependía de una carreta, no se dependía de la fuerza animal. Y de a poquito esa locomotora que al principio llevaba carros con materias primas, con productos, también se empezó a transformar en un medio de transporte de pasajeros, se empezó a llevar gente. Por lo tanto, gente que jamás había salido a lugares muy lejanos pudo empezar a recorrer lugares más lejanos gracias a la llegada del ferrocarril, de la locomotora del siglo XIX. Esto es un poco cómo funcionaba una fábrica de esa época, una fábrica textil, con el carbón partiendo como impulsor en una chimenea que calentaba el agua, por donde entonces el vapor hacía girar todos los rotores para las hilanderas. Básicamente así funcionaban estas fábricas del siglo XIX a partir de esta revolución. De ahí viene una segunda etapa, que ya es fines del siglo XIX, más o menos 1870, cuando ya no es solamente la industria textil la que se está llevando todos los beneficios, sino que en todos los sectores productivos aparece entonces la ayuda de la máquina a vapor. Pero viene un gran invento, que es el motor de combustión interna. Esto quiere decir que se reemplaza el carbón por el petróleo. Y el petróleo se transforma entonces en el nuevo combustible del mundo, que es básicamente lo que estamos utilizando hasta el día de hoy. El petróleo reemplaza al carbón en cuanto a la generación de energía. Y el otro gran invento que aparece es la electricidad. Se transforma entonces el petróleo y la electricidad en las nuevas fuentes de energía. Y aparece con mucha fuerza
la industria siderúrgica. ¿Cuál es la industria siderúrgica? La del hierro. Esa es la industria siderúrgica. ¿Por qué es tan importante el hierro? Porque, bueno, se empiezan a construir las grandes carreteras, los puentes, los grandes edificios, aparecen los rascacielos en Estados Unidos, en Inglaterra. Es decir, el hierro se transforma en una materia prima muy importante para la construcción. Por lo tanto, toma mucha fuerza. Y lo otro que toma mucha fuerza es la industria química. La industria química en todos sus niveles. Aparece, por ejemplo, en esta época, chiquillos, el plástico. Aparece, por ejemplo, en esta época, vinculado a la industria química, muchos de los remedios que hoy en día conocemos se descubren en esta fecha, el funcionamiento molecular de ciertas plantas, etcétera, y nacen los medicamentos. Por lo tanto, hay una segunda ola que está vinculada ya no al carbón y al vapor, sino que al petróleo y la electricidad. Ya no solamente a la industria textil, sino que también a la industria siderúrgica y la industria química. Y ya no solo es la locomotora, no es solo la máquina a vapor, no es solo los textiles que funcionaban con vapor, sino que aparecen como máquinas, el dínamo es el que logra producir electricidad, el teléfono, el motor de explosión interna o de combustión interna, que es el que usan los autos, por ejemplo, el cinematógrafo, el cine, el telégrafo, o sea, viene esta gran etapa de avance tecnológico, que era más o menos lo que estábamos viendo en la clase pasada, esta idea de progreso ilimitado. ¿Cómo no voy a creer en el progreso ilimitado? Imagínense ustedes, si estoy viendo todos estos avances en menos de una generación. O sea, estoy viendo cosas nuevas que mis papás no vieron, que mis abuelos no vieron, no como antes, que se mantenía hasta antes de la revolución industrial por cientos de años. El mismo sistema, las mismas cosas, la misma tecnología. Y aparece el desarrollo también, ya no solamente de Inglaterra, sino que del imperialismo alemán y del imperialismo estadounidense. También cobran mucha fuerza estos dos países que se van a transformar en las principales potencias. Fíjense que la segunda revolución industrial llega hasta el año 1914. ¿Qué pasa el año 1914? Se produce la Gran Guerra, que la conocemos hoy en día como la Primera Guerra Mundial, en que participan las principales potencias de Europa, más Japón, más Estados Unidos, por el control de sus colonias, por el control de las riquezas en la misma Europa, de territorios. Ahí, después de un periodo de mucha paz en Europa, de una extraña paz que se produce justo entre estos años. En 1870 fue como la última gran guerra en Europa, que fue la guerra franco-prusiana entre Francia y Alemania. Después, durante más de 40 años, no hubo guerra, pero sí los países se estaban preparando para una posible guerra. Y provocó esta Primera Guerra Mundial que todos los inventos de la revolución industrial también pasan a ser parte de la guerra misma. Por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial son los primeros tanques, son los primeros aviones. Ese es más o menos la primera ametralladora, porque también hay un impulso importante en el tema de la pólvora, del uso de la dinamita, etc. La guerra más sangrienta hasta ese momento fue la Primera Guerra Mundial. Después la superó ya la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más violenta. Pero la Primera Guerra Mundial fue un poco la pausa que se le puso a esta idea de progreso ilimitado. Pero sí, ya luego de pasada el periodo de las dos guerras mundiales, pasa ese periodo, y ahí viene entonces una tercera etapa, una tercera revolución industrial desde mediados del siglo XX, 1945, 1950, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y que viene hasta nuestros días, y que tiene que ver entonces con el desarrollo de la informática, de las comunicaciones, la energía nuclear, la globalización que tanto se habla desde hace mucho tiempo hasta hoy en día, reemplazar las fuentes de energía, reemplazar un poco el petróleo, sobre todo, reemplazar lo que todavía se usa de carbón para tener fuentes de energía más limpias, menos contaminantes, porque uno de los efectos más negativos que ha tenido la revolución industrial es el tema del calentamiento global.
que es lo que estamos sufriendo o viviendo hoy en día, el tema del cambio climático. Eso surge, sin duda, con la revolución industrial. Ya está más que comprobado que la cantidad de CO2, de dióxido de carbono, en la atmósfera, en la tierra, en los hielos, en el océano, es mucho más alta como nunca en la historia humana. Y eso se debe a todos los residuos que salen de estas revoluciones industriales. Ya, esa era la etapa. Ahora, ¿por qué en Inglaterra? Bueno, Inglaterra, principal potencia del mundo, tenía muchas colonias, es decir, tenía muchos territorios repartidos por el mundo, donde obtener recursos naturales, donde tener riqueza. Recién cuando comienza la revolución industrial es la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Es la primera y casi única colonia que pierde en esa época Inglaterra, pero sigue manteniendo el dominio en gran parte de África, sobre todo en el norte de África, en gran parte de Asia, tiene territorios en China, tiene territorios en Egipto, en Palestina, en Sudáfrica, en las islas del Caribe, etcétera. Tiene territorios por todas partes, Inglaterra. Por lo tanto, es una potencia fundamental. Y además se produce algo súper importante para ellos, algo interno. Disminuye la tasa de mortalidad. En esa época las tasas de natalidad y mortalidad eran muy altas. Las de natalidad eran muy altas porque no existían métodos anticonceptivos. Por lo tanto, las familias acostumbraban tener 8, 7, 9, 10 hijos. Pero más de la mitad de esos hijos se morían antes de llegar a los 20, 25 años. Por enfermedades, por desnutrición, por las condiciones de salubridad. No había alcantarillado, imagínense. Era todo vivir en un asco, más o menos en las condiciones como comparándolo como vivimos hoy en día. Se arreglaron los temas de salubridad, empiezan a aparecer los alcantarillados, mejora el agua, o sea, aparece el agua potable, el lavado de manos, y aparece la vacuna contra la viruela, por ejemplo, que mataba a mucha gente en esa época. Por lo tanto, se mantiene la tasa de natalidad, siguen naciendo muchas personas, pero empiezan a morirse menos personas y empiezan a llegar a la edad más adulta. A eso se le llamó explosión demográfica o expansión demográfica. Pasamos al inicio de la revolución industrial, mediados del siglo XVIII, en 250 años, de 1.000 millones de habitantes en el planeta, a más de 7.000 millones de habitantes que somos hoy en día. Se septuplicó, se multiplicó por 7 en apenas 200 años. Antes de la revolución industrial tardaba 500 años en duplicarse la población. 500 años en duplicarse. Imagínense ahora, en la mitad de ese tiempo no se multiplicó por 2, se multiplicó por 7. Al haber más habitantes en el planeta, hay más consumidores. Si lo vemos estrictamente desde el punto de vista de la economía, tenemos más personas que puedan consumir productos. Por lo tanto, toma mucha importancia el tema de las fábricas, de la industria, de ya no estar produciendo de manera artesanal, de manera manual, sino que producir en serie, producir ya no para un barrio, para 10, 20, 50 personas, producir para miles, para millones de personas. Y eso entonces surge en Inglaterra, en una importante expansión demográfica, que también permitió la revolución industrial. Mejoraron el rendimiento en el campo. La mayoría de las personas en esta época vivía en el campo, se dedicaba a la agricultura, pero además de aparecer máquinas que permitieron hacer más rápido el proceso de siembra y cosecha, inventaron un sistema para ocupar mejor las tierras. Por lo tanto, las tierras que antes se llamaban de barbecho, que tenían que dejar en descanso, es decir, para que descansara la tierra y no agotar los nutrientes, eso dejó de existir. Y empezaron a ocupar toda la tierra. Porque también empezaron a producir, cosechar alimento para animales.
Por lo tanto, aumenta el rendimiento de la tierra, aumenta la tecnología, hay más alimentos. Hay más personas, hay más alimentos, hay más consumidores. Va todo en cadena, va todo de la mano. De nuevo, ahí está ya el mapa. Todos los que se ven en color fucsia, rosado, fucsia, eran las colonias de Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Va a perder Estados Unidos, esta colita de acá, que era Estados Unidos en ese momento, pero va a mantener por un tiempo más a Canadá. Aquí está Inglaterra, al norte de Europa. África, una gran parte de África. La India, la principal quizás colonia de Inglaterra después de Estados Unidos, la India. Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, por acá por China arriba, etc. Es decir, Inglaterra es dueño de las rutas comerciales, es dueño de la mayoría de los barcos, es donde se inventa la máquina, el barco a vapor, por lo tanto puede llevar más cosas y más rápido. Por lo tanto, aumenta la riqueza en Inglaterra. Al aumentar la riqueza que tengo yo, capital, es decir, dinero. ¿Qué hago con el dinero? Lo invierto en fábricas, lo invierto en industria, y surge entonces esta burguesía o estos empresarios muy poderosos, y ya vamos a ver más adelante, sí, también surge esto que yo les decía del proletariado, de los trabajadores obreros. Perdón, chiquillos. Cambian los sistemas productivos, pues, obvio, lo que yo les decía también recién, es todo hecho de manera artesanal hasta antes de la revolución industrial. Acuérdense que existía eso que se llamaban los gremios, donde los artesanos fabricaban con un aprendiz, con un ayudante, ¿cierto? Que era el maestro, y era solamente uno que producía en todo un pueblo, no tenía competencia, y todo era manual, era lento. En cambio, el poder energético que da el vapor a través de la combustión del carbón permite entonces la creación de máquinas industriales que van a fabricar mucho más rápido, mucho más rápido. Y por eso entra entonces a jugar un rol importante el carbón como combustible y también el hierro, porque todas estas máquinas ya no pueden ser de madera, se quemarían, tienen que ser de un material que soporte el calor. Por lo tanto, todo se empieza a transformar en metal, en metal. Ahí hay unos grabados de fábricas de la época del siglo XIX, etc. Ya, y para terminar hoy día, las transformaciones de la manufactura, de la artesanía a la industria, ¿cierto? En pequeños talleres de manera manual, hacer un zapato y estar horas dedicándose a cortar el caucho, a cortar el cuero, a coserlo, y hacer un zapato al día, pasamos a la producción industrial, mecanizada. Yo contrato un obrero en una zapatería, pero el obrero no va a hacer el zapato completo. Un obrero se va a dedicar a cortar la planta, el otro se va a dedicar a curtir el cuero, el otro va a coser, el otro va a hacer los cordones, y de manera rápida, con ayuda de máquinas. Por lo tanto, empieza a surgir la producción mecanizada a gran escala. Yo a un artesano no le puedo pedir, necesito 5.000 pares de zapatos, porque puede que el artesano en la Edad Media era lo que en su vida lograba fabricar, 5.000 pares de zapatos. En cambio, con las máquinas, con la era industrial, yo le puedo pedir 5.000 pares de zapatos y que me los tengan un mes. Y ahí los vendo. Y con eso que le pago, él compra más materia prima, así que puede fabricar más aún, etcétera, etcétera, etcétera. Así que surge entonces la producción mecanizada a gran escala y surge el maquinismo, es decir, la máquina reemplaza la actividad manufacturera, es decir, la actividad manual, y empieza a haber mucho más trabajo en las ciudades, mucho más trabajo que en el campo. Ahí, por ejemplo, está la diferencia. La producción manufacturera era una hilandera que apretaba con sus pies una tabla que hacía girar esa rueda y ahí hilaba, ¿cierto?, el algodón.
En cambio, en la producción industrial, mucho más rápido, porque a través de la operación de una máquina lograba entonces resultados mucho más amplios, amplios, amplios. Ya, hasta aquí lo vamos a dejar, chiquillos, porque ya la otra semana vamos a hablar un poco de lo más negativo que vino, que es el trato al obrero, la falta de derechos, el trabajo infantil, etcétera. Ya, dudas o consultas, ya expliqué entonces, prueba de lenguaje, prueba de biología, mañana los atrasados de historia. Están las notas en los perfiles de apoderado, para ingresar a estos perfiles tienen que ser con su root y la clave 12345. Si no han podido, que me whatsappeen o que me manden un correo y ahora sí yo me puedo dedicar, porque en la mañana no pude, a solucionar los problemas de todos. ¿Ya? Así que me escriben y así pueden ver sus notas. Ahí era lo que estaba explicando Paloma. Nosotros ya tenemos 3 notas. Lamentablemente en el informe aparece una porque me falta exportar al informe las otras 2, pero nosotros ya tenemos 3 notas. Trabajos que hicimos a principio de año y 2 pruebas. Nos queda una nota, porque vamos a poner 4, que seguramente va a ser un trabajo chiquillo, no de ninguna prueba. Ahí lo estoy pensando todavía. El próximo martes les confirmo. Si hacemos prueba a mediados de agosto o hacemos un trabajito ahí y a veces el trabajo les quita más tiempo, ¿sí? Así que eso estoy viendo, eso estoy viendo. Y en el resto de asignaturas también van a llevar 4 notas mínimo, en algunas como lenguaje ya creo que tienen las 4 o 5, y en la otra, bueno, se van aumentando. Ahí estamos los profesores poniendo. Va a estar disponible en el perfil de apoderados durante toda la semana las notas, ya, así que no se preocupen, van a estar hasta el viernes, sábado, hasta el domingo, van a estar, después las vamos a sacar un ratito y las vamos a volver a poner cuando terminemos el semestre.